Bien, continuando con las clases, habíamos hecho anteriormente este circuito. Bueno, habíamos hecho la resolución de un circuito cualquiera, pero por el método de mallas. Ahora nos tocaría hacer básicamente algo parecido, solo que aplicando el teorema de Thevenin y Norton. ¿Y qué es lo que me dice este teorema? Bueno, vamos acá y viene con esa parte teórica. ¿Qué dice el teorema de Thevenin y Norton? Me dice, ¿cuál es el problema? Yo tengo un circuito cualquiera, donde voy a tener una impedancia, fuentes de intensidad de corriente, fuentes de tensión y cualquiera. Lo que yo quiero es hallar en mis terminales A y B un voltaje o una corriente para cualquier impedancia que yo quiera conectar. ¿Ok? Entonces, de ahí se plantea el teorema de Thevenin y Norton, que me dice que yo necesito hallar un circuito equivalente, simplificado, todo ese circuito que está por acá, que puede ser todo unas cuatro o cinco mallas, lo simplifique en un circuito, ¿no? Y eso vendría a ser lo que estamos acá, de tal manera que el circuito activo equivalente simplificado me haga más sencillo poder calcular en esta impedancia, ya sea el voltaje, corriente, potencia o lo que sea necesario. En este caso, por ejemplo, yo tengo aquí un voltaje de Thevenin, me dice, que es igual al voltaje AB a circuito abierto en el circuito original. Entonces, cuando yo calcule mi voltaje Thevenin, yo lo voy a calcular cuando estos dos terminales estén abiertos, ¿correcto? Y el circuito abierto también voy a poderlo encontrar tomando como base AB, voy a poder encontrar el Z Thevenin, o vamos a colocar la impedancia de Thevenin, la impedancia Norton, o la impedancia equivalente en los terminales AB. Eso es básicamente lo que necesito. Y para obtener esto, me dice que yo, para obtener mi impedancia equivalente, como sé que voy a tener fuentes de intensidad de corriente, fuentes de tensión, fuentes de, bueno, esos dos tipos, ¿no? Más que todo las de corriente y las de tensión. Entonces yo voy a necesitar anularlas eso. O sea, ¿qué voy a hacer con eso cuando yo quiera hallar mi Z Thevenin? Lo que me dice la teoría es que yo voy a colocar en cortocircuito a las tensiones y a las fuentes de intensidad de corriente el circuito abierto. Y bajo esa, no, bajo esa condición, yo voy a poder obtener mi Z Thevenin y también mi voltaje Thevenin. ¿Ok? Eso es lo que yo necesito. Es bajo el mismo criterio. Si yo quiero obtener, en vez de un circuito equivalente Thevenin, yo quiero obtener lo que es un circuito equivalente Norton. Tal vez de esa manera es más sencillo, no lo sé, pero yo puedo obtenerlo de la siguiente forma. Primeramente, de un circuito Thevenin puedo pasar a un circuito Norton bajo estas condiciones que me están dando acá. Pero sin necesidad de eso, también yo puedo encontrar un circuito equivalente Norton. ¿Cómo? Yo tengo un circuito completo y acá tengo dos terminales, nuevamente A y B. Entonces yo para encontrar la corriente que va a circular por el circuito simplificado, básicamente este de acá, yo voy a cortocircuitar A y B, sin necesidad de colocar este ZL. Simplemente lo cortocircuito y resuelvo el sistema que me queda. De esa manera yo voy a poder encontrar esta corriente de Norton que está acá y eso me va a permitir poder encontrar y poder hallar una, el voltaje o tensión, la corriente o la potencia de cualquier impedancia que yo conecte a estos terminales A y B, ¿no? Entonces, ese es el mismo, tiene el mismo concepto que los de Thevenin. Y para hallar el Z Norton, que ahora en vez de estar en serie con la fuente de tensión, está en paralelo con la fuente de intensidad de corriente y también va a estar en paralelo con la impedancia que yo coloque, entonces yo lo voy a calcular bajo el mismo criterio que me pide hallar Z Thevenin. Por eso me dice acá, para poder hallar la impedancia Thevenin o impedancia Norton, porque es de la misma manera. La única que cambia es cuando yo quiero hallar el circuito equivalente Norton o cuando yo quiero hallar el circuito equivalente Thevenin. Pero de la misma manera que yo podía ir de Thevenin a Norton, yo puedo ir de Norton a Thevenin con estas condiciones que me plantea este, este, estas ecuaciones, ¿no?
Entonces, básicamente es eso el circuito, o bueno, ese es el teorema. Entonces, lo que voy a hacer es eso, en este ejercicio de acá, ¿no? Entonces, vamos a aplicar lo que ahora hemos visto en la parte teórica. ¿Qué es lo que me dice? Ok, yo coloco solución. ¿Qué es lo que yo tengo? Acá yo tengo un circuito donde puedo ver, primeramente vamos a acá copiar el mismo circuito y lo vamos a recortar para que se pueda ver un poquito más grande y borremos la parte que no nos sirve, ¿no? Que es esa parte del enunciado. No nos interesa. A nosotros solo nos interesa este circuito que está acá. Ok, en este circuito yo necesito primeramente hallar el ZTBN. Es lo primero que me pide, ¿no? O incluso acá es lo último que me piden, pero yo puedo hallar como lo primero. Pero vamos a seguir esto. Calcular el voltaje Thevenin, me dice. Inciso B, calcular la corriente Norton. Y inciso C, hallar la impedancia Thevenin o la impedancia Norton. Ahora, ¿por qué yo hago la impedancia Norton al principio? Lo que pasa es lo siguiente. Yo al hallar la impedancia Thevenin o la impedancia Norton, cuando yo puedo corroborar el resultado dividiendo el voltaje Thevenin sobre la corriente Norton. ¿Ok? Entonces, si yo calculo antes mi Z Thevenin, ya sé a dónde más o menos quiero llegar y cuando sé que está muy lejos de mi valor. Por ejemplo, si este tiene que ser 2 ohmios, digamos, yo he sacado que esto va a ser 2 ohmios como Z equivalente, y aquí me sale 200 y aquí me sale 35. Básicamente yo puedo decir algo está mal, o bien el 200 está mal o el 35. Entonces de manera directa ya puedo ir empezando a revisar, pero caso contrario, si yo parto del voltaje Thevenin, parto de la corriente Norton, o sea, hago estos dos primero y luego hay el Z Thevenin, va a ser hacer como una vuelta, ¿no? Sin necesidad de, al final, después de calcular mi Z Thevenin, voy a tener que calcular de esta manera, entonces voy a perder más tiempo. Entonces, por esa razón, yo les recomiendo que primero en cualquier problema que les pide hallar el equivalente Thevenin o el equivalente Norton, lo primero que hagan es hallar el Z Thevenin o el Z Norton, es decir, la impedancia Thevenin o la impedancia Norton. Entonces, para yo poder hallar eso, necesito considerar justamente lo que me decían, que las fuentes de tensión en corto circuito, ¿ok? Y las fuentes de corriente en circuito abierto. Eso es lo que me dice. Ok, entonces yo voy a agarrar este sistemita, me lo copio, abro en este caso voy a utilizar el Paint para editarlo. Un ratito, el Paint. Ok, vamos acá y lo copiamos. Creo que no copia nada. Bueno, ya, creo que hay ese problemita de que este no me permite copiar en otros programas, ¿ok? Entonces, directamente yo puedo agarrar, a ver, un ratito, vamos a ir acá, vamos a agarrar esta parte de acá, eso es lo que me interesa a mí, ¿ok? Entonces, agarro, ya lo he recortado y vengo acá, lo copio y ahora sí cumplo lo que me dice. Fuentes de corriente, circuito abierto, ok, entonces acá ya no va a tener nada, ¿correcto? Ahí estaríamos circuito abierto. Estos son cortocircuitos, ok. Entonces lo que yo voy a hacer es, lo voy a borrar, esto básicamente, lo borro. Entonces lo uno al final. Entonces yo coloco una línea que más o menos sea correspondiente y eso está cortocircuitado, ok. Acá nuevamente circuito abierto. Entonces yo acá tengo un circuito abierto y acá igual, ¿no? Bueno, básicamente lo que podemos hacer es recortar para no estar borrando poco a poco. Los recortamos y los reconstruimos como un circuito. Ahí es. Listo. Y así nos quedaría nuestro circuito con las condiciones que nosotros estamos colocando. Agarro, lo copio y lo coloco acá. Ok.
Ahora este circuito, esto ya no me interesa. Ya de aquí he partido, bueno, ahí lo dejaremos, que esté ahí. ¿Ok? Entonces, de este circuito que estoy agarrando acá, entonces de acá yo puedo empezar a simplificar. ¿Por qué? Primero que nada, esto como ya no está conectado a nada, o sea, está al aire, se va, ya no me interesa, eso se pierde. Acá tampoco me interesa porque es un cablecito soltito, no me sirve para nada. Este 2 menos J2 está conectado a toda esta rama de acá, pero esta rama está suelta. Por lo tanto, todo esto, que lo estamos como tachando, se va a perder, no me interesa. Y lógicamente, esta parte de acá tampoco me va a servir. Entonces, al final, en este circuito que hemos encontrado, ya no me sirve nada de esto. Lo vamos a borrar. A ver, permíteme, esto lo vamos a borrar. Esto ya no me interesa. Esto tampoco. Y todo lo que está aquí tampoco. Y, ok. Ahora, mi circuito así tan largo y grande que parecía, se ha convertido en este pequeño circuito, ¿no? En el cual rápidamente yo puedo ver, bueno, esa parte de acá ya no me interesa. Eso más lo podemos corregir acá. Ya no va a tener esta parte de acá. Ya hace confundir. Y de hecho podemos copiar esto para que no se vea feo. Lo colocaremos así. Y ahora, a ver, trataremos de hacer lo más rápido posible para que no se alcance el tiempo. Listo. Entonces, ese es el circuito que ahora me sirve a mí, ya no el otro. Este no. Entonces, de este circuito que teníamos acá, hemos pasado a este circuito pequeño, a este pequeño circuito, ¿no? En el cual yo puedo ver rápidamente que tengo dos cosas en serie. 4 menos J6 y 6 más J2 están en serie. Ok, entonces yo voy a sumarlos. 4 más 6, 10. Y menos J6 más J2, menos J4. Y esa va a ser mi impedancia que va a estar acá. Es decir, esto al final se va a simplificar. Y lo podemos simplificar acá, por si acaso, para que no nos quedemos con eso. Y de paso aprovecho para reacondicionarlo esto. ¿Ok? Lo copio. Eso es lo que me interesa. Y listo. Lo demás ya no me interesa. Esto lo borro y copio esto de acá. ¿Por qué? Si se han dado cuenta, esto de acá es lo mismo que me ha salido en el otro lado, ¿correcto? Entonces yo puedo copiar esto, lo puedo volver un poquito más pequeño tal vez para que entre. Si no sé, esto lo puedo agrandar un ratito. Son detalles esto, ¿no? Al jugarse con esto de acá. Es más que todo para que se entienda. Entonces, ahora sí ya tengo, creo, o es parecido, que un poquito más necesito que sea. Ok, ahora sí. Listo. Bueno, ahí está lo más cercano posible, ¿no? Entonces, ahora, perdón, este sería el circuito que yo tengo. ¿Ok? Lo he vuelto a pequeñito. Y al final me ha quedado este pequeño circuito, ¿no? Este pequeño circuito de acá, en el cual yo veo que estos dos, este y este, están en paralelo y al mismo tiempo son la misma impedancia, es decir, que este es Z1, digamos, y este es Z1. Entonces, cuando yo hago el paralelo, es decir, voy a multiplicar Z1 por Z1 y me dice que el paralelo es el multiplicado sobre la suma, ¿correcto? Entonces, yo voy a tener aquí dos veces Z1, porque Z1 más Z1, 2Z1. Este se va con un Z1 y me va a quedar que es Z1 medios. Es decir, que la impedancia equivalente ahora es la mitad de estos valores. Es 10 la mitad, 5. La mitad de J4 va a ser J2. Entonces yo voy a tener 5 menos J2. Entonces, eso es lo que yo tengo que tener acá. Entonces yo voy a venir acá, agarro esto de acá, ¿ok?
que es lo que me interesa, y ahora ya no me interesa nada de lo que está acá, ¿correcto? Esto ya no me interesa, esto ya no me interesa, y acá coloco que, ¿qué es lo que necesito? Es 5 menos J2. Y este es mi circuito ahora, ¿ok? Entonces esto lo voy a copiar, coloco acá, va a ser, este va a ser mi circuito, ¿no? Entonces de acá yo he pasado al otro pequeñito de acá, a ese de acá. Entonces de aquí lo último que me quedaría es simplemente sumarlo, que al final me quedaría como impedancia equivalente. Y aquí puedo copiar directamente esto, o bueno, ni siquiera eso. Voy a dar un poquito, voy a retroceder un poco y esto lo voy a colocar más aquí. De tal manera que me quede solamente una impedancia, ¿correcto? Entonces, esta impedancia que me va a quedar va a ser la suma de J5 menos J2 más J4, que va a ser Z Thevenin, vamos a colocar, es igual a Z Norton y es igual a 5, porque eso no cambia. Esto lo vamos a borrar. 5 más J2. Y ese sería, perdón, y ese sería nuestra respuesta. Entonces, acá ya encontré el inciso C. Listo. Ok. Esto lo borramos porque ya no me interesa, es lo mismo que estoy haciendo. Entonces, agarro el que yo tenía como base y lo coloco acá. Ahora sí voy a aplicar lo que me pide. Me pide hallar el voltaje Thevenin. Entonces me dice que para el voltaje Thevenin yo tengo que encontrar el voltaje que va a estar acá. Yo le puedo colocar más menos o le puedo colocar menos más. No me interesa cualquiera de los dos, pero el más convencional es colocarle más menos, como si acá hubiera una fuentecita, ¿no? Al igual que está acá. Por lo tanto, yo voy a colocar acá una fuentecita de que va a ser el voltaje Thevenin, ¿no? Entonces, al igual que hacíamos cuando queríamos encontrar el voltaje de una fuente de corriente, yo tengo que agarrar y sumar todos los voltajes que haya acá, sin olvidarme que el voltaje es igual a la impedancia multiplicado por la corriente, ¿correcto? Entonces, si yo no tengo corriente, entonces mi voltaje es cero. Si yo no tengo, no puedo no tener impedancia. Entonces, en todo caso, si no tengo impedancia, no puedo hallar nada, ¿no? Igual va a ser cero. Entonces, lo más lógico, si yo no tengo corriente, entonces mi voltaje es cero. ¿Por qué hago eso? Porque cuando es un circuito abierto, no va a circular corriente, valga la redundancia, porque no va a estar ninguna corriente en este circuito o en esta malla que está abierta. No hay corriente. Entonces, por ende, el voltaje que me daría de J4, vamos a decir entonces, el voltaje en J4 va a ser cero. ¿Por qué? Porque no hay corriente. Entonces, con esa condición, yo puedo venir a los otros dos. ¿Por qué? Acá yo voy a obtener una corriente. Por ejemplo, acá es obvio que voy a obtener una corriente así. A esto puedo tener una corriente de esa forma o corriente inversa. Yo voy a tomar en cuenta que tal vez la corriente va a ser en ese sentido. Y va a ser menos, más. ¿Ya? Entonces, el voltaje, punto, va a ser 10, primeramente, voltaje Thevenin. Y va a ser, este giro va a ser, no se olviden de eso. Va a ser este giro, saliendo por el polo positivo. Entonces va a ser más, luego viene acá, no tiene voltaje. Entonces más cero. Viene acá y sale por el polo negativo. Menos el voltaje de 10 menos J4. ¿Ok? Y viene acá y se choca con el de 50, con la fuente de 50. Entonces le coloco menos 50 con un ángulo de 0 grados. Y todo esto tiene que ser igual a 0, porque estoy cumpliendo la segunda ley de Kirchhoff. Entonces, de esta manera yo voy a simplificar o voy a despejar lo que yo quiero. Yo quiero obtener mi voltaje Thevenin. Entonces va a ser el voltaje 10 menos J4 más 50 con un ángulo de 0 grados. ¿Ok?
Eso es lo que yo quiero hallar. Entonces, esta va a ser la primera ecuación que yo necesite. ¿Ok? Esa es la ecuación que yo necesito. Y en esta ecuación lo que no tengo es el voltaje 10 menos J4. Entonces, para yo obtener el voltaje en 10 menos J4 es igual a, lógicamente, la impedancia 10 menos J4 por la corriente que va a atravesar en este punto, que va a ser la corriente, según veo, la corriente 2. Entonces, ahora sí, voy a resolver como si fuera este circuito que hemos resuelto anteriormente. Entonces, yo voy a asumir, en un principio, yo voy a asumir mis corrientes en el sentido antihorario o sentido de las agujas, perdón, en el sentido de las agujas del reloj o como lo conocíamos en el sentido SAR, ¿ok? Entonces, yo vengo acá y le coloco en ese sentido. Vamos a cambiar de color para no equivocarnos. O le podemos colocar, no sé, a ver, ese colorcito, que no se nota mucho. Un ratito vamos a colocar, está bien este café, a ver, ok, yo coloco ese de acá, corriente 1, acá yo voy a tener otra corriente que le voy a colocar corriente 2, este está abierto, no circula corriente, acá corriente 3, ok, y de manera directa si se dan cuenta, la corriente 1, como veo que tiene una fuente de corriente, entonces lógicamente va a ser que la corriente 1 va a ser ese valor va a ser 5 con un ángulo de 0 grados, y esto en amperios, ¿ya? Y el de abajo va a ser lo mismo, corriente 3 es igual a 10 con un ángulo de 0 grados. Y con eso ya tendríamos estos dos. Lo último que tengo que analizar es la malla 2. Entonces, para la malla 2 yo tomo en cuenta lo mismo que hemos hecho cuando hemos hecho un análisis de cualquier circuito por el método de mallas. Entonces, yo me pregunto, ¿hay alguna fuente de tensión en esta malla? Sí, tenemos una, que es de 50 con un ángulo de 0 grados. Entonces va a ser 50 con un ángulo de 0 grados. Y como está saliendo la corriente por el polo positivo, va a ser positivo también. Y esto tiene que ser igual a las caídas que va a haber en cada una de mis impedancias. Entonces yo tengo acá tres impedancias, 4, 10, 4 menos J6, 10 menos J4 y 6 más J2. Entonces yo primero voy a sumar los la parte real, 4 más 10 más 6, 20. La parte imaginaria, menos 5, menos J6, menos J4, más J2. Menos J6, menos J4, menos J10. Más J2, menos J8. ¿Ok? Entonces ya tengo eso, que va a ser multiplicado por la corriente que domina esa malla. Corriente 2. Ahora, ¿con quién está compartiendo esa malla? O estos impedancias. Primero con la otra malla que no tiene corriente. Y con la malla 3, con la corriente 3. Y vemos que la corriente 3 está yendo en sentido contrario de la corriente 2. Por lo tanto, va a ser menos, paréntesis, 6 más J2 multiplicado por la corriente 3. Y esto ya está casi resuelto, porque yo tengo este valor que va a ser 10 con un ángulo de 0 grados. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Simplemente tengo que hacer esto. 50 con un ángulo de 0 grados. Este está menos, pasa con más. 6 más J2. Todo esto multiplicado por 10 con un ángulo de 0 grados. Y todo esto sobre 20 menos J8. Y eso va a ser igual a mi corriente 2, porque lo puedo obtener de manera directa, ya tengo los valores. Entonces yo voy acá, voy a abrir mi calculadora pequeña para poder hacer esta operación, ¿no? Entonces vamos acá. Entonces yo coloco primeramente una división. Voy acá, coloco división, va a ser 50 con un ángulo de 0 grados más, paréntesis, 6 más y veces 2. Todo esto multiplicado, paréntesis, con 10 con un ángulo de 0 grados. Y acá va a ser 20 menos y veces 8. ¿Cuánto me sale eso? 5,19 con un ángulo de 32,11. Entonces eso va a ser 5,19 con un ángulo de 32,11
grados y esto en amperios. Entonces, para yo obtener mi voltaje Thevenin, y ahora si cambio de color nuevamente, yo voy a obtener mi voltaje Thevenin hallando el producto, es decir, 10 menos J4 multiplicado por 5,19 con un ángulo de 32,11 grados más 50 con un ángulo de 0 grados. Entonces aquí yo coloco 10 menos y veces 4, todo eso multiplicado por paréntesis 5,19 con un ángulo de 32,11, todo esto más paréntesis o directamente 50 con un ángulo de 0 grados. ¿Cuánto me sale eso? Me sale un valor de 105,5, 105,5 con un ángulo de 5,45. 5,45, 44 grados. Sí. Entonces, esto parece 9, ¿no? Eso van a tener cuidado con equivocarse. Vamos a ponerlo así ya, los cuatros. Ay, eso es lo mismo. 5,44. ¿Ok? Y esto lo podemos agarrar acá. Lo voy a copiar. Y esto más. Y con eso ya tengo esto, ¿no? Ok, listo. Con eso ya tendría mi inciso A, ¿correcto? Ya tendría mi inciso A. Ahora voy con el inciso B, que básicamente me agarro este de acá, lo copio y ustedes deberían, como van a hacerlo a mano, tienen que volver a dibujar el circuito, así que tienen que prever un tiempo para poder dibujar el circuito, por si acaso. ¿Ok? Entonces acá directamente, solución. ¿Qué yo tengo acá? Entonces, yo veo acá, primeramente, como yo quiero hallar mi corriente Norton, entonces yo lo primero que tengo que hacer es esto, cortocircuito. Lo cortocircuito. Y asumo el sentido como lo que me dice o lo que me recomienda, es decir, en sentido antihorario. ¿Ok? Entonces la corriente Norton va a ir en ese sentido. ¿Ok? Corriente Norton. Entonces yo voy a agarrar corriente 1, corriente 2, corriente 3, porque ahora ya es un circuito cerrado por si acaso, y corriente 4. Con esto ya tenemos eso. Cambio de color. De manera directa, corriente 1, 5 con un ángulo de 0 grados. Corriente 4, 10 con un ángulo de 0 grados. Malla 2, porque aquí me falta. Tengo 50 con un ángulo de 0 grados y eso tiene que ser igual a 20 menos J8, porque eso ya hemos hecho anteriormente, multiplicado por la corriente 4, con la corriente 2 primero. Está compartiendo con la impedancia 6 más J2, entonces coloco menos 6 más J2 con la corriente 4, ¿ok? Y también está compartiendo con la malla 3 ahora, ¿no? Que va a ser 10 menos J4 multiplicado con la corriente 3. ¿Ok? Entonces yo tengo acá 10 menos J4 por la corriente 3. Listo, entonces agarro esto de malla 3. Nuevamente tengo una fuente de tensión, sí, 50 con un ángulo de 0 grados. Impedancia que tengo en la malla, 10 menos J4 más J4. 10 multiplicado por la corriente 3. ¿Con qué comparte?
solamente con la malla 2. Entonces va a ser menos 10 menos J4 por la corriente. Ahí es, está medio lentito acá. Vamos a colocar de nuevo. Corriente 2. Listo. Entonces ahora primeramente este valor ya tengo, porque corriente 4 yo consigo. Entonces esto lo que voy a hacer es reemplazarlo o llevarlo al otro lado. Corriente 2 no conozco, corriente 3 es lo que quiero conocer. Corriente 3 no conozco. Y corriente 2, bueno, corriente 3 es lo que quiero y corriente 2 no conozco. Entonces, es lo que hago. Es un sistema 2 por 2. Entonces agarro, aquí tengo primero 50 con un ángulo de 0 grados. Y ese se va a sumar porque es negativo. Al otro lado pasa con positivo. Paréntesis, 6 más y veces 2. Salimos, multiplicación, paréntesis, 10 con un ángulo de 0 grados. Y con eso ya hemos hecho el de la malla 2. Malla 3, 50 con un ángulo de 0 grados. ¿Ok? 50 grados. Ahora sí, esto lo dividimos en una malla que va a ser de 2 por 2. Primeramente va a ir la corriente 2, que es 20 menos y veces, perdón, menos y veces 8. Y en el otro lado va a ser negativo, primeramente, paréntesis, 10 menos y veces 4. ¿Ok? Y acá va a ser lo mismo, negativo, paréntesis, 10 menos y veces 4. Y en el otro lado yo voy a tener 10 directamente, solamente 10. ¿Ok? Y con eso ya tengo. Y ahora puedo hallar mi corriente. La que me interesa es esta de acá, que va a ser la corriente 3. Bueno, puedo colocar las dos, que va a ser corriente 2 y corriente 3. ¿Ok? La corriente 2, por si acaso, según esto, me dice que es 13,8 con un ángulo de menos 4,15 por 10 a la menos 11, prácticamente cero. Entonces 13,8 con un ángulo de 0 grados. Y el otro es 19,59, 19,59 con un ángulo de ¿cuánto? Menos 16,36. Listo. Ahora acá viene lo que nos interesa. ¿Cuánto es 5 más y veces 2? En ángulo es 5,39 con un ángulo de 21,8. ¿Ok? Ese es mi valor en ohmios, lógicamente. Lo primero que tienen que corroborar ustedes es que el ángulo me dé el resultado. No se olviden que esto es la corriente Norton. Y ustedes, para corroborar su resultado, aunque no les pide al ingeniero, lo que tienen que hacer ustedes es hallar esto. Z Thevenin es igual a voltaje Thevenin sobre corriente Norton. Entonces sería 105,5 sobre 19,59. Y antes de que ustedes hagan esa división y lo metan a la calculadora y cualquier cosa, de manera directa, ustedes tienen que ver que la suma, porque esto es menos, y arriba va a subir con más. Entonces yo voy a sumar estos dos, va a ser 5,44 más 16,36. ¿Este ángulo me da lo mismo que ese valor de ángulo que necesito? Sí, entonces ahí ya procedo a hacer la división, la otra división. Pero si ese ángulo me da muy diferente, entonces algo ya he hecho mal desde el ángulo. El ángulo no puede variar, tiene que ser lo mismo. Entonces, ahora sí, ya tengo la certeza de que el ángulo es 21,8 y es parecido al que hemos calculado. Ahora sí, tengo que hacer la división de 105,5 dividido entre 19,59. ¿Cuánto me sale eso? 5,39. 5,39
ohmios. ¿Es lo mismo? Es lo mismo, es idéntico. O incluso si ustedes hacen por separado o lo hacen junto, pueden ustedes cambiarlo de polar a rectangular, porque al dividir estos dos en polar, les va a dar lógicamente el resultado también en polar, pero ustedes lo pueden convertir a rectangular y pueden verificar, pero es la manera más sencilla. Entonces, de esa manera ustedes tienen que resolver cualquier circuito que les pida hallar voltaje Thevenin, corriente Norton, ZT o Z Norton. Muy bien. Entonces, ustedes tienen que hacer lo mismo que hemos realizado en cada circuito que les toque hallar voltaje Thevenin o corriente Norton. Por ejemplo, en este era por si acaso, y cada uno de los ejercicios que estamos resolviendo es por si acaso de exámenes pasados. Parecen muy simples, pero son de exámenes pasados. Incluso les voy a tratar de mandar o mostrar algún examen pasado que tenga para que puedan ver y cómo es vamos a decir, cómo lo tienen que resolver. ¿Está bien? Pero imagínense que no van a encontrar algo más complicado de esa manera. Básicamente esos son los ejercicios de examen. Bueno, he centrado en el anterior examen bueno, básicamente en el anterior semestre. Y nos pide igual, voltaje Thevenin y corriente Norton. Algo que ustedes deberían notar de manera directa es por qué estos dos están separados. No tiene sentido, ¿correcto? Entonces, algo por ahí iba en este caso, esto de acá. Pero antes, lo primero que quisiera que noten ustedes es que esto se resuelve de dos formas, por si acaso. La manera, bueno, ambas son fáciles, pero en algunos casos hay una más fácil y la otra es un poquito más tardadora. Vamos a hacer la más lógica. ¿Cuál es la más lógica que yo veo a simple vista? Yo veo a simple vista el ejercicio y digo, ok, yo necesito hacer corriente uno, corriente 2, corriente 3. ¿Ya? Yo necesito hacer esto. Y esto como quiero hallar primeramente mi voltaje Thevenin, entonces yo voy a hallar para circuito abierto. Más menos, como aquí no va a haber corriente, entonces mi voltaje Thevenin de manera directa va a ser igual a mi voltaje en J2. Y eso va a ser igual a algo que ya conocemos, a J2 multiplicado por la corriente, en este caso, 3. Y esa sería la ecuación que yo necesito encontrar. O con la ecuación que yo voy a encontrar mi respuesta. Bueno, resolviendo, ¿qué yo lo primero que veo acá? Yo veo que este es una supermalla. Entonces, corriente 2 porque ese está yendo en el sentido que me está mostrando la corriente 2 menos corriente uno y acá le colocamos por si acaso, supermalla, es igual, corriente 2 menos corriente uno a 20 con un ángulo de 90 grados. ¿Ok? Es lo primero que veo ahí. Segundo, bueno, acá yo puedo aplicar la supermalla o la malla 1,2 le pondremos. ¿Ok? Entonces yo voy a analizar ahora, lo voy a colocar con azul o con un amarillo que se note. Eso no se nota. A ver, creo que este se va a notar. Con este color yo tengo que hacer todo esto, simulando que esta fuente de intensidad de corriente, como ya lo he tomado en cuenta, es un cortocircuito. Entonces yo directamente acá lo que yo veo es que no hay ninguna fuente de tensión, ¿no? Entonces yo coloco cero. Ahora analizo malla por malla. Yo tengo 10 con una corriente de 1. 10 multiplicado por la corriente 1. Y acá yo tendría menos J2 menos J2 menos J4 y más 2. Entonces sería más 2 menos J4 multiplicado, perdón, multiplicado por la corriente 2.
Y ahí acabaría mi ecuación porque no tengo nada más. Pero no solo eso, porque no se olviden que este menos J4 está compartiéndose con la corriente 3 o con la malla 3. Por lo tanto, ahí yo voy a tener un menos, paréntesis, menos J4 multiplicado por la malla 3. Primeramente, la impedancia es menos J4. Yo mantengo el signo. Y es negativo porque está en contra de la corriente 2. La corriente 2 va a venir así, de este sentido, y la corriente 3 va a venir en ese sentido. Es lo contrario. ¿Ok? Tomen eso en cuenta. Y con eso terminaríamos la supermalla 1 y 2. Ahora vamos a hacer la malla 3. ¿Qué me dice la malla 3? La malla 3 me dice que es la suma de todo esto, que sería menos J2 menos J2, J2 más J2, 0. 0 es igual a 0. Eso me sale. Está medio raro, ¿no? Si se dan cuenta, porque si yo sumo esto, voy a tener eso. Pero no se olviden algo acá, porque como esto primeramente, la suma de esto es 0 por la corriente 3, va a ser menos, porque aquí yo tenía compartido con la malla 2, paréntesis menos J4 por la corriente 2. ¿Ok? Eso es lo que yo primeramente tengo. Entonces, acá es 0 es igual a, esto va a ser 0, va a ser igual a J4 por la corriente 2, ¿ya? Y eso va a ser igual a 0. Y ahí habría medio algo raro, ¿no? Algo raro estaría pasando acá. ¿Por qué está saliendo todo esto 0? ¿No? ¿Cuál es el detalle? ¿O qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que estamos haciendo tal vez mal? ¿No? Esa sería la pregunta que podríamos hacernos. Pero en realidad eso es una trampita, porque acá es lógico. Corriente 2, 0. No hay dónde puedo evitar eso, porque yo tengo aquí J4 multiplicado por la corriente 2. Entonces, de alguna manera esto se va a hacer 0, sí, cuando la corriente 2 sea 0. Es la única forma que esto sea 0, ¿correcto? Entonces, esto sería la primera condición. Pero aquí hay una trampa que nosotros podemos ver de manera directa y podemos decir, no, todo va a salir 0. ¿Por qué? Yo digo aquí mi corriente 3 vale 0, esto vale 0, esto vale 0, y este es igual a 0. Corriente 1, 0. No, está mal, algo he hecho mal. No, tranquilos. Hay que tomarlo eso con un poco de pensando. En esta malla, o en esta misma malla, la corriente 3 en ningún momento me dice que es 0. Hasta ahora yo no he encontrado que la corriente 3 me diga es 0, sino que la suma de impedancias en esa malla, eso sí es 0. La corriente 3 no. Entonces, lo primero que puedo colocar acá, o lo segundo que yo puedo colocar acá, que la corriente 3 es diferente de 0, no es 0. Entonces, esto es 0, no me interesa. Entonces, acá yo veo lo siguiente. Este menos con menos más puede ser irse al otro lado con menos, va a ser corriente 3 va a ser igual a este menos 10, perdón, es 10, al otro lado pase con menos 10. Entonces, menos 10 veces la corriente 1. ¿Y dónde está la corriente 1? Yo voy a obtenerlo de esta ecuación, donde acá esto es 0. Entonces, yo tengo que, primeramente, mi corriente 1, ¿cuánto vale? Entonces, de acá, mi corriente 1 vale menos 20 con un ángulo de 90 grados. Y eso lo reemplazo acá, donde mi corriente 3 es igual a menos 10 multiplicado por menos 20 con un ángulo de
90 grados, ¿ok? Entonces de acá, menos por menos, más 10 por 20, 200, con un ángulo de 90 grados, ¿ok? Entonces, acá yo puedo hacer lo mismo, paréntesis, puedo colocar, si quieren, menos 10, todo esto multiplicado, paréntesis, 20, negativo con un ángulo de 90 grados. ¿Cuánto me sale? 200J, o sea, 200 con un ángulo de 90 grados. Entonces, esa es mi corriente 3. Entonces, de acá yo obtengo que mi voltaje Thevenin había sido igual a J2 por la corriente 3. ¿Cuánto sería eso? Mi corriente sería, a ver un ratito, ¿qué nos quedaría aquí? A ver, aquí hay un problemita, algo nos estamos olvidando, si se han dado cuenta. Este menos por menos más, este es J4 y este J4 va a venir abajo, ¿no? Entonces va a ser, aquí hay un detallito que nos hemos olvidado. Esto va a ser J4, aquí va a haber igual J4 y aquí va a haber igual J4. Entonces acá yo tengo 200 sobre 4, me va a quedar 50. Y esto con un ángulo de, si aquí es J y este es J, de 0 grados. Lógicamente, porque este es 200 o J veces 200. J con J se simplifica y este 4, 200 sobre 4, 50 grados. Y entonces este es mi voltaje Thevenin, ¿ya? Ahora hago lo mismo, hago el mismo circuito, agarro esto de acá, vamos a agarrar. Vamos a venir acá. Y ahora para diferenciarlo yo lo voy a hacer de otro colorcito. Azul le colocaremos. Nuevamente planteo mi ecuación, corriente 1, agarro corriente 2, agarro corriente 3. Ay, este está mal, corriente 1 le puse corriente 3 y finalmente como hay que hallar la corriente Norton, entonces corriente 4. Y como ya se han dado cuenta, nuevamente supermaya, corriente 2 menos corriente 1 igual a 20 con un ángulo de 90 grados. ¿Ya? Bien, continuando, ¿qué podemos obtener? Bueno, ahora voy a hacer la malla 1 y 2, es decir, esta malla de acá, nuevamente, ¿no? Esta malla grande. Entonces, ahí yo tengo que hacer, primeramente, que va a ser todo esto. Nuevamente voy a tener lo mismo, ¿no? 0 es igual a 10 corriente 1 más primeramente 2 menos J4 corriente 2 y menos J4 corriente 3. Así tendríamos todo esto. Ahora vamos con la malla 3. Malla 3. Antes era simple, ¿no? La malla 3 era nuevamente 0. Es igual, la suma me da 0. 0 multiplicado por la corriente 3. Pero acá, a diferencia de hace un momento, tengo compartido primeramente con el corriente 2, que va a ser más, paréntesis, menos, o primeramente, esto sería, espera, un ratito, está mal, es menos J4, paréntesis, por la corriente 2, y otra vez menos, porque está en sentido contrario, menos, paréntesis, J2 por la corriente 4. Aquí ya cambia, aquí ya la corriente 2 no va a ser cero, porque ya tiene un valor. Entonces aquí incluso podemos operarlo, pero, a ver, esperaremos. Malla 4. Para la malla 4 me dice que nuevamente esto es cero. Tengo 5 más J2 o la corriente 4, ¿ok?
y menos J2 por la corriente 3, ¿correcto? Hasta ahí ya tendríamos todo lo necesario, ¿ya? Entonces de acá, lo primero que tengo que hacer es hallar este circuito, ¿no? Hallar esta resolución. Puedo meterlo directamente acá, que va a ser 4 por 4. Entonces acá le coloco más, y aquí lo divido y voy a obtener acá. Primeramente, 20 con un ángulo de 90 grados. Luego es 0, 0, 0. ¿Ok? Y abajo voy a colocar más, y acá más. Y acá puedo colocar 0, o bueno, vamos a colocar 1 negativo menos 1. Luego colocar 1 y los demás 0, 0. Es la primera ecuación, esta de acá. Luego coloco la otra, la de abajo. Corriente 1, 10. Corriente 2, 2 menos y veces 4. Y el otro menos por menos, más. Entonces va a ser perdón, y veces 4. Y esa va a ser la corriente 3, ¿no? Y esto es 0. Vamos a la de abajo, va a ser corriente 2, corriente 1, 0. Corriente 2, J4 o I4. I4. Corriente 3, 0. Y corriente 4, menos J2, ¿no? Entonces sería menos y veces 2. Y listo. Con eso tendríamos esa parte de ahí, ¿no? Y finalmente la última ecuación que sería 0, 0. Ahí sería menos, avanzamos, menos y veces 2. Y acá sería 5 más y veces 2. 5 más y veces 2, ¿no? Y entonces, de esa manera yo encuentro mi corriente. Lógicamente, la corriente que me interesa, a ver, esto vamos a un ratito, no me interesa, solo vamos a copiar, ya, para no estar copiando uno por uno. Entonces yo voy a venir acá, lo coloco acá. Lo que me interesa es esto de acá. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito? Simplemente este de acá. Voy a colocar acá corriente 1, corriente 2, corriente 3 y finalmente la corriente 4. Y para mí la corriente 4 es la corriente de Norton, ¿ya? Y esta corriente de Norton es igual a 12,4 con un ángulo de 82,9. ¿Ok? 82,9 en amperios. Listo. Con eso ya tengo mi corriente. Aquí había un detalle, creo que nos estábamos olvidando, hemos hallado esto, pero el voltaje Thevenin no es solamente esta división, si se acuerdan, ¿no? El voltaje Thevenin es el producto de 5J2 por 50 sería. Entonces, acá, en vez de colocar todo eso, deberíamos tener directamente 2 por 50, porque esto me va a dar 50 con un ángulo de 0 grados. Y mejor si le cambiamos el color para no equivocarnos. Entonces acá podríamos colocar 50 por 2, 100. Y como es J2, 90 grados. Entonces, eso sería el voltaje. ¿Ok? Solo como habíamos cometido un error ahí al simplificar. Con eso tendríamos los dos. Con eso se resolvería el ejercicio. Ahora la pregunta es, ¿qué tan bien está? Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer y ustedes tienen que tratar de hallar el CTT para corroborar, ¿ok? En este circuito es un poco más sencillo por si acaso. Por ejemplo, acá yo agarro
Esto no me sirve, ya no tengo este, porque es básicamente lo mismo. Entonces 10 más 2, 12. Resistencia 12. En paralelo con menos J4. Acá una inductancia, acá una inductancia y acá una resistencia. A, B, esto es 5, este es J2 y este es J2. ¿Ok? Esto está medio raro. Listo. Entonces acá tendría, primeramente, vamos a colocar Z1, el paralelo. Sería 12, paréntesis, menos J4. Todo esto dividido entre 12 menos J4. ¿Cuánto me sale eso? Vamos a ver. Acá podemos hacer esto. Paréntesis 12 multiplicado paréntesis y aquí adelante menos 4. Y aquí abajo 12 menos 12 menos y veces 4. ¿Cuánto me sale eso? 1.2, 1,2. ¿Dónde está? Aquí. Menos j veces 3,6. ¿Ok? Y acá ya tendríamos sin estos dos. Y voy a copiar esto. Vamos a copiar lo mismo. Acá lo borro. Lo borro y acá voy a obtener esa impedancia, que sería 1,2 menos j veces 3,6. Y ahora lo sumo con este, que sería más J2. Entonces me quedaría una impedancia de la siguiente forma. Vamos a ver. Vamos operando acá. Esto ya no va a haber. Lo estoy sumando. Vamos a colocarlo de esta forma. Esto sí que va a tener una impedancia. Pero esto va a ser menos J 1,2. ¿Correcto? ¿Por qué? Perdón, aquí está mal. Menos J, 1,6. ¿Por qué? 2 menos 3,6 sería menos 1,6. Entonces, acá tendría Z2 que sería igual a paréntesis, perdón, J2 multiplicado por 1,2 menos J 1,6. Todo esto sobre 1,2 menos J,6 más J2. ¿Cuánto me saldría? Más J04, por si acaso. Si no me creen, vamos a hacerlo acá. Es 2 menos 1,6, 0,4. Entonces acá vamos a hacer esto. División y veces 4, bueno, y veces 2, perdón, multiplicado, paréntesis. Copiamos esto y en vez de 1 o 3 le ponemos menos 1,6. Acá va a ser 1,2 más y veces 0,4. ¿Cuánto me sale? 3 más i. Este es igual a 3 más j. Y esto para no perjudicarnos y pasarnos abajo, yo lo voy a colocar acá arriba. ¿Ya? Entonces, finalmente, ya he hecho el paralelo de esto. Puedo copiarlo nuevamente, todo esto. Y voy a obtener algo más simplificado. Esto ya no me sirve. Esto ya no me sirve. Solo me sirve esto. ¿Qué impedancia me queda? 3 más j. Entonces, Z Thevenin es igual a 5 más 3 más j. 8 más j. Y este debería ser mi Z Thevenin que voy a hallar. Entonces acá coloco Z Thevenin es igual a voltaje Thevenin. ¿Cuánto es? 100 con un ángulo de 90 grados. 90 grados sobre I Norton 12,4
con un ángulo de 82,9 grados. Así a simple vista pareciera que no va a salir. Pero bueno, a ver, veamos. Vamos acá, que va a ser 100. Hacemos una división, 100 con un ángulo de 90 grados sobre 12,4 con un ángulo de 82,9. ¿Cuánto me sale eso? Aquí está. 8 más I o más J. Es decir, me sale este de acá. Entonces, confirmados que son estos dos valores. Ok, esa es la primera forma y la más lógica. ¿Ya? La otra forma, vamos a ir acá. Vamos a colocar este punto de acá. Vamos a colocar este de acá. Ok. Esto lo vamos a bajar un poquito para ver si lo vamos a resolver este de acá. Entonces, acá, ¿qué es lo que yo tengo? Y recuerden un poco de la teoría. Si yo agarro solamente estos dos, listo, yo veo que este punto y este punto y este punto son lo mismo. Este punto y este punto son lo mismo. Este punto y este punto son lo mismo. ¿Qué pasa si yo hago esto? Aquí está mi impedancia en serie con la resistencia. Y aquí estaría esto en paralelo con esto. Y aquí sigue mi circuito. Ya está. Está medio feo, pero más o menos se entiende que está. Este sería mi circuito. ¿Ok? Lo único que he hecho es. Este está mal, no me gusta. Listo. Pero ¿qué pasa? Porque estos dos son como un paralelo, o sea, están en paralelo con este punto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a agarrar esto. A ver un ratito. Ya, ahora sí. Ok, ahora sí. No, listo. Vengo acá, coloco mi resistencia y coloco lo que estoy viendo acá. Acá esto estaría acá hasta este punto, ¿no? Entonces yo veo lo siguiente. Yo veo esto así. Aquí está esto. Acá veo la suma de esos dos me va a quedar una inductancia. Esto está la, in- con la capacitor, con una inductancia, paralelo igual, y acá recién una serie. A, B, ¿ok? Solo esto lo estoy haciendo de manera esquemática, o sea, para que se lo pueda entender, ¿ok? Entonces 20 con un ángulo de 90 grados. Entonces, ahora yo en estos dos terminales coloco un cuadrito, algo que me separe solamente. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué estoy haciendo esto? Y esto, ¿por qué les comento esto o por qué les hago recuerdo de esta forma? Porque estoy seguro que esto lo van a aplicar muchas veces. Lo vamos a borrar nuevamente. Es 20 con un ángulo de 90 grados. Estoy seguro que esto lo van a ver mucho en electrónica. Esto por si acaso es un equivalente Norton. Y como habíamos visto en la parte teórica, yo puedo pasar de equivalente Norton a equivalente Thevenin. Entonces, yo voy a agarrar donde está, aquí estamos, agarro mi circuito, esto puedo copiar, perdón, puedo copiar, agarro, coloco copiar y acá coloco este de acá. Y aquí coloco una fuente de tensión y bueno, no sé si es una resistencia, no sé si va a ser una resistencia. Simplemente, bueno, en realidad sí va a ser una resistencia, porque no se olviden que obviamente esto es 2, esto es la suma menos J4, este es J2, este es J2
Este es 5. Esto tiene que ser 10 porque recuerden que el equivalente Norton o eres Z Norton es lo mismo que Z Thevenin. Lo que yo tengo que hallar es este voltaje Thevenin. ¿Cómo puedo hallarlo? ¿Qué me dice la teoría? Está acá. Voltaje Thevenin o este voltaje Thevenin que tú quieras hallar, me dice que es la corriente Norton por el Z Norton. Entonces el voltaje Thevenin para mí va a ser igual a 20 con un ángulo de 90 grados por 10. ¿Cuánto me sale eso? 200 con un ángulo de 90 grados. Y listo. ¿Y cuál es la ventaja, vamos a decir? En este caso ya no va a ser tan, vamos a decir, tan complicado, o ya no va a ser algo tan incoherente hallar los resultados. Van a ver, el menos J4. Bueno, en realidad es lo mismo casi. Lo único que estoy ganando ahora es que estos dos están en serie, nada más. Y además que ahora ya tengo una fuente de tensión y me evito hacer la super malla. Entonces, haciendo por mallas simples, malla uno, malla 2, malla uno es 200 con un ángulo de 90 grados. De manera directa es I12 menos J4 por la corriente I1 menos, menos J4 por la corriente 2. Y malla 2 es 0 igual a 0 por la corriente 2 menos, ¿dónde estamos esto? Porque es J2 más J2, J4 menos J4, 0. Menos, paréntesis, menos J4 por la corriente 1. Y listo. Entonces, de manera directa puedo ver acá que mi corriente 1, ¿cuánto había sido? 0, ¿no? Esto es 0, esto se va a ser 0. Ese J4 nunca va a ser 0. Corriente 1, 0. Entonces, esto es 0. Y la corriente 2, entonces para mí, va a ser menos por menos más. Igual a 200 J, vamos a poner sobre J4. J con J, queda 50 con un ángulo de 0 grados. Y como yo quiero hallar el voltaje en este terminal, que va a ser simplemente el voltaje en J2, entonces el voltaje Thevenin va a ser igual a J2 por 50, que va a ser 100 con un ángulo de 90 grados. Y básicamente es eso. Y ya he hallado mi voltaje Thevenin. ¿Cómo hallo mi corriente Norton? De la misma manera. Entonces agarro mi circuito, bueno, va a seguir lo mismo, solo que acá yo lo voy a cortocircuitar y va a ser corriente 3. Copio esto, por si acaso, porque básicamente es lo mismo. Rayos. Ya, esto lo voy a copiar, lo voy a colocar acá. Esto no me interesa, esto tampoco. ¿Ok? Esto se mantiene. Para la malla 2, aquí va a cambiar un poquito. Porque no se olviden que en la malla 2 ahora ya va a haber una malla 3, que va a ser menos J4, va a ser menos paréntesis J2 por la corriente 3. Y voy a tener un malla 3 que va a ser 0 con un ángulo de, o bueno, 0 igual a 5 más J2 por la corriente 3 menos J2 por la corriente 2 en este caso. Y ahora puedo hacer la resolución. Básicamente tengo que colocar a mis tablitas. Agarro acá, subo y coloco aquí un más. Y me coloco 200 con un ángulo de 90. 0, 0. Dividido todo esto entre. Agarro 3 por 3 por si acaso. 1, 2, 3. 3 por 3. Ok, agarro aquí arriba. 12 menos i veces 4. Y acá sería menos por menos más, ¿no? I veces 4 y acá 0.
Acá abajo va a ser y veces 4. Esto es 0 y el otro es menos y veces 2. Y acá va a ser 0 menos y veces 2. Y aquí va a ser 5 más y veces 2. ¿Cuánto me sale? Lo mismo, 12,4 con un ángulo de 82,9. Lo mismo que acá, 12,4 como 82,9. O sea, por este lado o por el otro lado, les va a salir lo mismo. Y justamente es por eso quería agarrar esto y mostrarle el solucionario cómo lo ha hecho el ingeniero. Lo único que ha hecho es hacer esa transformación y lo ha hecho de manera directa, no tanto como les mostré, pero lo ha hecho de manera directa y aquí están los resultados. Y al igual que nosotros hemos hecho, él ha hallado el Z equivalente. O sea, para ustedes, por más de que el problema no les diga hallar el ZTVN, les tienen que decir, tienen que ustedes hallar ese ZTVN. Entonces, de manera directa, aquí ya lo hemos encontrado. Y básicamente es lo mismo. Aquí 12,4, 82,88. Yo le puse 82,9. Básicamente es lo mismo. ¿Se dan cuenta? Entonces, primero que nada, quisiera que vean que no es un invento, ¿no? No es algo que yo les estoy diciendo. Ah, es así de simple, es así de fácil, que parece fácil, pero así entra su examen. Está, pueden verlo. Y no solo ese, sino lo vamos a cesar, sino todos estos ejercicios que estamos resolviendo ahora. Este, por ejemplo, es de examen. Este ejercicio que viene acá también es de examen. Y si se dan cuenta, es lo mismo. Es lo mismo. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo mismo? Básicamente es lo mismo. Miren, es el mismo. Tengo 5, tengo 10. Y este es básicamente parecido. Incluso este de acá creo que es este de aquí abajo. Aquí está, mira. 5, 15, 10. Aquí está, 5, 15, 10. Básicamente es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que yo he hecho? Es copiarlo lo mismo. Entonces, por si acaso, la mayoría de los circuitos que están planteados en su práctica son ejercicios de examen. La verdad no vale mucho la pena hacer este ejercicio porque ya hemos hecho básicamente lo mismo. Lo único que tal vez les podría indicar un poco más o menos cómo tienen que hacer estos, a pesar de que estoy seguro que ya lo saben, es básicamente lo mismo, ¿no? Esto es igual, lo mismo que el otro. Entonces esto lo voy a bloquear o lo voy a cerrar, no, no nos va a servir para nada. Y eso podemos tratar de resolverlo. ¿Cómo? Primeramente, tengo que hallar la inductancia, bueno, en realidad la reactancia. Entonces, la reactancia L, no se olviden que es W por L, y eso es 2pi por la frecuencia multiplicado por L, y eso es 2pi por 50 hercios por 12,7323 por 10 a la menos 3. Entonces, XL, 1 le vamos a poner, es igual a eso. ¿Cuánto me sale eso? Es 2, ¿dónde estamos? Paréntesis, pi por 50 por 12,7323 por 10 elevado a la menos 3. ¿Cuánto me sale eso? Ay, caray, le puse una letra sin querer. 4, J4. Y así tienen que ser cada uno de estos. Para XL1, XL2, XL3, XL4. Para XC2, para XC es lo opuesto, es 1 sobre omega C, que es igual a 1 sobre 2pi frecuencia por C. Y eso sería igual 1 sobre 2pi 50 hercios. Capacitor de cuánto? 1591,549 por 10 a la menos 6. Ok, entonces XC ¿cuánto es? Bueno, coloco lo mismo. 1 sobre y copio esto básicamente. Lo único que va a cambiar es primeramente este, ya no es 6. ¿Y esto qué va a cambiar? El valor, 1591,549. ¿Cuánto me sale? 2.
pero no se olviden que este es un capacitor, menos J2. Y así tienen que ir haciendo para cada uno y van a ver, les va a salir ese mismo ejercicio que hemos visto acá. Aunque, ¿dónde será? Lo he borrado sin querer, ok. A ver, vamos a ver acá, creo que estaba en estos. Voy a mostrar dónde está, creo que es en este. En este examen está, creo. Acá está, no, no es este. Por ejemplo, este es, por ejemplo, el que les decía que entraba en examen. Aquí está, segundo examen parcial. Vamos con otro, a ver. El 2021 tal vez. Creo que es este. Aquí está. Creo que es este. Sí, aquí está. Miren. Aquí es 2 menos J2, 6 menos J2, J5, J4. Entonces no sé si es lo mismo o hay algo que cambia. ¿Dónde estamos? Aquí estamos, ¿no? Es... Ahí no hay nada. Es 6 más J2, sí. 2 menos J2, ¿ven? Es lo mismo. Y ese es 3 más J4. Ese, si se dan cuenta, son lo mismo. Entonces aquí igual va a ser J4. Aquí es J4. Esto seguro les va a salir como dice acá. 6 más J2. Este va a ser seguro 10 menos J4 va a ser este. Y este va a ser menos J2. Y finalmente el de abajo, que es J5. Esto seguro va a ser J5. Y básicamente va a ser resolver este mismo ejercicio. Ahora, ¿por qué es tan fácil? ¿Por qué les decía que es fácil? Estos de acá son mis terminales A y B, lo que yo quiero hallar. El voltaje Thevenin, o sea, en esos terminales, ¿cuánto va a ser? Va a ser, primeramente, este no vale porque no está circulando corriente. Va a ser el voltaje, bueno, acá podemos hacer de la misma forma. Digamos que el voltaje va a ir en ese sentido, menos más. Entonces voy a tener menos el voltaje de 5 menos J4. Y acá sería menos el menos 100 con un ángulo de 0 grados. Y eso sería igual a 0. Entonces, mi voltaje Thevenin es igual a voltaje 5 menos J4 menos, o bueno, más 100 con un ángulo de 0 grados. ¿Por qué es fácil? Básicamente por esto. Miren, corriente 1, 5 con un ángulo de 0 grados. Corriente 2, 15 con un ángulo de 15 grados. Corriente 3, 10 con un ángulo de 0 grados. ¿Qué corriente atraviesa esta impedancia de acá? Si hubiera una impedancia, una corriente acá, circularía esa, pero simplemente circula la corriente 2. Entonces, de acá, el voltaje Thevenin de manera directa es 5 menos J4, paréntesis, 15 con un ángulo de 15 grados. Y esto más 100 con un ángulo de 0 grados. ¿Cuánto es el voltaje Thevenin? Hacemos ese pequeño cálculo, que sería 5 menos y veces 4 por paréntesis 15 con un ángulo de 15. Todo esto más 100 con un ángulo, ay, perdón, eso no se ven, con un ángulo de 0 grados. ¿Cuánto me sale esto? 191,88 con un ángulo de menos 11,59 voltios. Ok, vengo acá, alzo, coloco lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que quiero? Corriente. Ok, quiero corriente. Corriente 1, corriente 2, corriente 3, porque ahora esto está cortocircuitado por si acaso, y corriente 4. ¿Qué es lo que me interesa? Malla 3. ¿Qué va a ser esto que hemos dicho que era? J4. 5 y menos J4. Menos J4, este es J4 por si acaso. Ay, perdón.
Está medio raro esto. No parece J, tampoco ahora. J4. Tengo J4, 10 menos J4. Básicamente es 100 con un ángulo de 0 grados igual a 10 por la corriente 3 menos, como está compartiendo con la corriente 2, sería 10 menos J4 con la corriente 2. No hay ninguno con cuál me está compartiendo, con ninguno, ¿ok? Entonces 10 veces la corriente 3 va a ser igual a 100 con un ángulo de 0 grados más 10 menos J4 multiplicado por la corriente 2. ¿Cuánto es la corriente 2? 15 con un ángulo de 15 grados. Todo esto dividido entre, le borramos el 10 de acá y le colocamos aquí 10. Listo, agarro, básicamente es una división 100 con un ángulo de 0 grados más paréntesis 10 menos y veces 4 paréntesis multiplicación paréntesis 15 con un ángulo de 15 grados. Listo, todo esto sobre 10. ¿Cuánto me sale eso? 26,11. La corriente Norton, 26,11 con un ángulo de, ¿dónde estamos? Rayos. Aquí estamos, 26,11 menos 4,2 amperios. Listo. Lo último que me falta, hallar el Z Thevenin. ¿Cómo hallo el Z Thevenin? Abierto, cerrado, abierto, abierto. Es decir, esto no me sirve. Nada de esto me sirve, ni esto me sirve, esto tampoco me sirve, por lo tanto esto tampoco, esto tampoco. Esto cortocircuito. Entonces, ZTevenin, ¿cuánto debería ser igual? Debería ser igual a 10. Esto es menos J4 más J4, debería ser 10. Ay, 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 aquí hay un error. 10 ohmios. Eso debería ser mi resultado de acá. Aquí hay un problema, sí, ¿no? Hay un error acá. No debería ser esta corriente. Aquí hay un pequeño error que hemos hecho. Tal vez sería 10 menos J4, ¿está bien? Menos J4, acá es 10, por cierto, por la corriente 2. Corriente 2 es 15, con un ángulo de 15 grados sobre 10 grados. Ujú. Sí, está correcto. O esto está mal. A ver, veamos. Hemos hecho mal la simplificación acá. A ver, esto está abierto. ¿Ok? Entonces aquí no hay lío. Se va a abrir y esto se va a perder. No sirve, esto no sirve. Esto nuevamente aquí se va a abrir. No sirve, no sirve. Esto está cerrado, pero aquí se ha abierto. Entonces este es suelto y este también. Esto solo me queda 10 menos J4 y J4. Y ese va a ser en los terminales A y en la terminal B. Entonces ahí sí sería. Ahora, algo estamos haciendo mal. O estamos calculando mal el voltaje Thevenin o estamos calculando mal la corriente Norton. Ya, a ver, ¿qué podría ser mal? A ver, revisaremos el de voltaje Thevenin. Tenemos que hallar el voltaje en este de acá. El voltaje 10 menos J4. ¿Dónde es eso? Voltaje 5 menos J. ¿De dónde hemos sacado este 5? Ah, ya sabemos el error. No, no es R5 por si acaso, es R10. Ah, ya, aquí está el error. Es 10 menos J4 y este por lo tanto es 10 menos J4 y este por lo tanto es 10 menos J4 y más 100 y acá 10. Ah, incluso acá miren, es más, es mejor todavía. Ni siquiera necesito hallar la operación si se dan cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? O sea, yo tengo ese mi voltaje Thevenin, aquí tengo mi corriente Norton,
que va a ser igual a todo esto. Y yo sé que mi Z Thevenin es igual al voltaje Thevenin sobre corriente Norton, ¿correcto? Entonces, acá reemplazo este valor de acá. Lo voy a copiar, reemplazo acá. Ok, aquí estaríamos. Todo esto dividido entre todo esto de acá. Lo divido entre todo esto. Y si se dan cuenta, esto y esto son lo mismo. Y esto le ponemos 1, esto con esto, esto con esto. Entonces me va a quedar 10. Entonces va a ser 10 ohmios. Ahora sí puedo calcular cuánto me sale el voltaje Thevenin y cuánto me sale la corriente Norton. Entonces el voltaje Thevenin, a ver, primeramente la corriente Norton 26,11 con un ángulo de menos 4,2 grados. Y esto en amperes. Y ahora el otro básicamente, ¿dónde está? Este de acá básicamente es repetir, es decir, sin 10. Y listo. ¿Cuánto me sale? 261,12 con un ángulo de, vamos acá, menos 4,2 voltios. Ok, entonces acá ya encontramos nuestra corriente y nuestro voltaje. Y además también hemos encontrado el ZTevenin, que sería eso. Entonces básicamente es eso. Y vamos a corroborar ahora si es que es justamente este de acá. Entonces, si se dan cuenta, es del segundo parcial y la respuesta nos dice que el voltaje es 261,12 menos 4,2 y 226,11 menos 4,2. O sea, básicamente lo que nosotros hemos hallado. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos sí ejercicios son muy sencillos, pero esos tipos de ejercicios entra a su examen. Básicamente es de esa forma. Hemos resuelto casi cuatro problemas, solo que un problema lo hemos resuelto de dos formas. Entonces, básicamente, hasta ahí sería lo que vamos a ver de es equivalente Thevenin. Tal vez aquí podríamos resolver algún otro más, pero para no perder más tiempo, básicamente esto es lo mismo, por si acaso, como hemos visto, es lo mismo. Esto lo vamos a borrar nada más y vamos acá abajo. Y lo que ya nos tocaría ver es circuitos trifásicos. Entonces, en las siguientes clases, o en realidad en el siguiente video que les voy a pasar, vamos a ver circuito Thevenin, perdón, circuitos trifásicos de corriente alterna. Y vamos a ver todos los tipos de ejercicios que podrían entrar al examen o que no podrían entrar igual. Entonces, gracias por su atención. Nos vemos en la siguiente clase.